El principal problema es de que no se respeta el precio, tenemos insumos muy caros y casualmente no se nos toma en cuenta a los pequeños productores de arroz del Cantón La Cuca. Por eso vuelvo y repito y renundo de que necesitamos de que el gobierno nacional nos nombre una persona exclusivamente para La Cuca, con voz y voto para que podamos entendernos. Eso podrían ellos llamarle como se les antoje, mesa de diálogo, qué sé yo, coordinación, comité, como se llame. Que hay grandes productores de arroz en la zona del Guayas y los ríos, como ser Daule, Santa Lucía, Salitre, Balsar, en los ríos, Quevedo, toditos esos cantones que están casualmente, inclusive arriba hasta con la parte que colindan con la provincia de Bolívar. Ellos siembran 2.000, 3.000 hectáreas, ellos tienen su propio equipo agrícola, incluido piladora, y fumigan hasta con avioneta. Entonces ellos reducen costos. Y es algo pues que en esas grandes cantidades mantienen lo que acabé de decir hace un momento, un sistema como de monopolio. Entonces los pequeños que en Guayaquil, en Guayas y los ríos son pequeños agricultores como ellos se definen, se enganchan. Eso estaba pasando por ejemplo en el gobierno del economista Rafael Correa, que se enganchaban en la UNA y el Estado ayudó pues casualmente a la UNA para que la UNA compre el arroz, pero como debe ser, pero allá eso era una mafia. Resulta que a nosotros nos planteaban que llevemos nuestro arroz allá en cáscara y que allá tenía que estar sometido a un sinnúmero de pruebas de control de humedad, de calidad y tantas cosas. Y en definitiva nos ponían entre la espada y la pared que si queríamos teníamos que dejarlos o si no que nos devolvamos con el arroz. Entonces, por eso nosotros en una reunión aquí en La Cuca determinamos no concurrir allá, sino que lo que queríamos era que se vea la manera de cómo se nos ayudaba acá. Acá en La Avanzada tenemos una planta de silo desde 1981-82 que se construyó en tiempo de Osvaldo Hurtado. Y sin embargo ahí sigue como elefante blanco. ¿Por qué? Porque no aceptan, porque eso en definitiva la mantiene como una cotilla de poder político, como ellos llaman. ¿Cuál es la causa por la que ustedes no pueden vender el arroz y mantienen almacenado en aspiradoras? Ya, hay dos cosas que sobresalen ahí. La principal es el contrabando. Hay una ruta donde masivamente sacan el arroz principalmente en horas de la madrugada, donde la tienen en acopio por ahí hasta en propiedades privadas, que en cierta manera les ayuda a los que tienen esas propiedades colindantes con la frontera y ellos pueden hacer ese trabajo inclusive permisible hasta por las mismas autoridades porque ellos ya se limitan y de repente dicen no, ya no podemos controlar porque hay tantos pasos clandestinos, etcétera, etcétera. Pero el fondo es la corrupción. Sabemos de que existen coimas, ¿ya? Sabemos de que hay ese tipo de chantaje que nos hacen a nosotros los pequeños agricultores de acá. El otro problema que usted me decía, aparte del contrabando, es el costo de los insumos, el costo de los abonos. El señor presidente decía de que iba a meter a la cárcel a todos los que lo pretendan chantajear, principalmente a los productores de arroz. Bueno, en mi caso, si es que hice preso, yo miré preso. Pero yo lo que quiero decirle al señor presidente, que es una persona inteligente, es un empresario, pero no deje que lo chantajeen como él dice. Porque los que lo estaban chantajeando eran los que venden insumos, los que venden abonos. Imagínense, el abono que medio lo subsidiaban con 20, 22 dólares aquí en nuestro sector, ahorita vale 28, 30. En Guayaquil supuestamente ya está pisando los 37 dólares, un abono que en determinado momento se puso a 33. Para todo esto, don Marcelo, ¿de pronto los precios del arroz peruano no es más barato que el precio de nuestro arroz? Nosotros tenemos acá la granja experimental La Cuca. Yo conozco porque yo fui uno afectado por la represa Tahuín, porque yo tenía una propiedad de cerca de 28 hectáreas allá en el embalse, en la parte alta. Entonces, cuando nosotros estaban sociabilizando, en 1980, 81, 82, porque en cada gobierno sociabilizaban y nunca hacían lo que tenían que hacer. Pero de 1980 para hacer historia, en la granja La Cuca era para tener un espejo de lo que es la producción
de lo que es en el sector de la provincia del Oro. ¿Qué quiero decir con esto? De que ahí nosotros íbamos a producir con tecnología, con todos los requisitos necesarios para poder sostener y sustentar el proyecto para el que era concebido, ¿ya? Y podernos beneficiar. Pero resulta que la granja de la Cuca se convirtió nada más que en una cuotilla de poder de cada gobierno, ¿ya? Y es un chantaje, esos son los verdaderos chantajes. Entonces nosotros queremos que funcione eso. ¿Para qué? Para poder tratar nuestra propia semilla, a diferencia del Perú, porque la calidad de los peruanos es porque ellos tienen apoyo. En tiempo de don Fujimori se les apoyó. Le consulto, tal vez las tierras peruanas no son mucho mejor que las nuestras para la producción de arroz. Nosotros somos pequeños agricultores, donde tenemos 5 o 10 hectáreas, donde tratamos de darnos la mano. Por ahí un compañero dirigente de la Cuca decía, aquí las tierras están arrendadas. Pero no se dice por qué se arriendan las tierras. Es porque tratamos de ayudarnos, de ser solidarios con las personas para que tengan un trabajo digno. Ya. Entonces, esa persona que va a representar al gobierno queremos que esté ahí para que conozca toda la problemática, pero que no nos hagan inteligencia y contrainteligencia a las propuestas que nosotros hacemos y sigamos entregados a los monopolios, sigamos integrados a los intermediarios, y al contrabando. Entonces, si de repente hace falta arroz, esa es la propuesta que casualmente yo la hice en el año 2002, de que formemos un grupo de personas donde estén integrados por las autoridades que tienen que ver con el caso, más los agricultores, para que si de repente falta arroz en el Ecuador, está bien, pues, pero que no se lo pase de contrabando. Nosotros conocemos también de los acuerdos que hay, los acuerdos bilaterales para intercambiar. Perfecto, pero se tiene que consumir lo nuestro. Acá resulta que están manejando y que no les importa no les importa comino a los gobiernos de turno de habilitar la granja de la Cuca como debe de ser, sino que la tienen entregada ahí como cotilla de poder a la prefectura, donde la prefectura no hace nada. ¿Qué tipo de subsidios plantean ustedes como arroceros? Ejemplo, el subsidio se lo puede sostener y sustentar a través de créditos a bajo interés para los pequeños agricultores. Se lo tiene que hacer a través de los insumos, de los fertilizantes. Se lo puede hacer a través de convenios que queden establecidos, ¿no? Que en cada gobierno se maneje el Estado como nuevo capataz de Hacienda y se siga con las mismas cosas chuecas que tiene nuestro sistema democrático. Estamos pidiendo que nos compre el Estado a través del gobierno, cualquier institución dentro del convenio público-privada, que nos compren ahí donde pilamos el arroz. Estamos dispuestos a venderle, si quieren en cáscara, le vendemos en cáscara, pero tampoco lo vamos a coger y lo vamos a llenar. Si tenemos que pagar un arancel, lo pagamos, pero queremos que la autoridad competente nos diga, señores, ¿de qué se quejan? Ustedes están ganando plata. ¿El gobierno fijó ya el precio referencial del arroz? El gobierno planteó ya el precio referencial del arroz. Supuestamente ya lo planteó, 32, 30 y 35 dólares. No es justo porque mientras no haya lo que estamos puntualizando, el subsidio, con créditos, con maquinaria, con insumos, no va a ser suficiente. Y va a seguir la pelea del chantaje que dice el señor presidente. Es decir, ahorita con la mentalidad que él tiene progresista, todo el mundo quiere ver cómo roba con la ley en la mano. Me estoy refiriendo principalmente a los proveedores de abonos, de insumos, de maquinaria inclusive. Hay los compañeros que en tiempos de Correa por ahí compraron su maquinita, pero ellos no bajan el precio, ellos cada vez, mientras que el arroz de nosotros en vez de subir, bajó. Si no se cumplen con estos planteamientos que ustedes están haciendo, ¿podrían ir a un nuevo paro de actividades? Sí, en esto queremos responsabilizarlo, no a los que vamos a encabezar el paro, sino al gobierno nacional, porque es una forma de practicar un anarquismo, anarquizando, en este caso a la población que producimos arroz, para que armemos las protestas. Ahora, dentro de eso, como dicen inclusive algunos compañeros que así puede ser, hay infiltrados. Pero yo, de mi punto de vista, yo creo que eso no es así. No hay infiltrados.
Hay gente casualmente que llega un momento por la falta de educación, por la falta de conciencia, llegan a exasperarse y ellos definen de otra manera y eso no queremos. Entonces, nosotros responsabilizamos desde ya al gobierno nacional por las protestas que se puedan dar, por la resistencia, por el terrorismo, el anarquismo, como lo quieran llamar. En la Cuca se conformó un comité precisamente para defender al sector arrocero. ¿Cómo está integrado este y cuáles son las propuestas? Ya, ese comité está estructurado y casualmente es el señor Ramiro Riofrío el que preside este comité. Está integrado por 9 personas. Pero, el pero que vemos, vuelvo y repito, que no es superado, es de que dentro de nuestro sistema democrático siempre vienen y le dicen, a ver, ¿cuál es el director del circo? Como dicen a veces a tema en la parte conceptual, entre payasos y el dueño del circo. Van y ven la manera de cómo lo persuaden, de cómo lo utilizan a ese compañero. De repente le dicen, verás, yo te voy a dar una prebenda y tú ve a la final cómo la manejas. Y están corrompiendo de esa manera. Y eso nos está sucediendo en la Cuca y va a suceder. ¿Por qué? De repente, si usted es el presidente del comité, yo le digo, a ver, te voy a dar, qué sé yo, 1000 quintales de abono a $10, como hacía en el tiempo de Correa. Tú ve a quién se los vendes y a cómo se los vendes, pero no harás quedar mal. Entonces, ¿qué quiere? No dice nada. Entonces, nosotros lo que queremos es que a través de un documento con los pequeños agricultores representados por el Comité Pro Defensa diga, tantos quintales se le va a asignar a este sector para los pequeños agricultores, pero que no vengan con el chantaje de la cooperativa. Ya, que la cooperativa puede hacer cabeza, pero no puede armar un negociado, ni puede dejarse utilizar tampoco de la autoridad de turno para decir, hey, si me hace problema voy a decir que tú estás cobrando demasiado el abono, yo te lo doy a $10 por decir y tú lo estás vendiendo a 12. Cuando se supone que la cooperativa también tiene que sostenerse, ¿por qué? Si bien es cierto que está constituida por los pequeños agricultores, pero son los pequeños agricultores los que van casualmente a sostener y sustentar a la cooperativa. Ahora bien, no se puede sectarizar en el sentido que, vuelvo y repito, se hace figurar a determinadas personas como dueños de la cooperativa o como socios de la cooperativa, pero resulta que se margina a gran cantidad de pequeños agricultores y eso no queremos. Ejemplo, si a mí como gerente de la cooperativa me dan, por decir, 1000 quintales, yo tengo que venderlos, pero tengo que no solo vendérselos a los socios, sino también a los pequeños, pero sí tengo que sacarles algo para los que no son socios. Finalmente, don Marcelo, ¿qué otros temas quiere tratar usted? Quiero aprovechar la onda de esto para hacerle un llamado al señor presidente de la Corte Provincial de Justicia del Oro y a la Fiscalía para que apoyen pues el proyecto dentro de la parte técnica, como ellos dicen y la conocen, que yo pienso que así debe de ser. Al señor presidente. El señor presidente le ha declarado la emergencia carcelaria. Y es bueno eso, es una buena iniciativa, pero hay que hacerla, como ellos bien dicen, técnicamente. No se puede tener más del 50% de personas presas por sospecha de un delito. Están violentando no solo el debido proceso, sino la misma ley, con derechos reservados. ¿Ya? Entonces, eso queremos de que el señor presidente revea. En el caso, por ejemplo, de lo que a mí me compete, porque soy padre de un PPL, de un joven abogado que está preso por supuestamente sospecha de un delito, porque oyeron unas conversaciones en celulares y lo que los acusan es de ser traficantes de armas químicas, de explosivos, de armas, de municiones. Pero yo tengo copia del documento que me dio el abogado de mi hijo, donde la señora jueza se lava las manos ella, inculpando a las malas investigaciones que hacen no solo la fiscalía, sino también la policía, porque todas son sospechas de un supuesto seguimiento que hacen, pero no hay pruebas. Entonces, así como es de caso, están toditos las cárceles del país. ¿Y qué es lo que hacen ahí adentro verdaderamente? Cuando para mí debe ser un docente que sepa hacerse entender con el alumno, es decir, los directores de la cárcel, las políticas que tienen que practicar ahí tienen que ser de una verdadera rehabilitación, pero no pues para los que están
por sospechas, sino para aquellos que los consideren, como ellos dicen a veces usando términos duros, un lastre, un estiércol, unos parásitos, ¿ya?, de la sociedad, y ver la forma como los van a matar o cómo los hacen matar. Y eso está tomando forma en las cárceles. Desde ahí, como dice la opinión, los informadores de la prensa, desde ahí se están organizando. Ejemplo, si yo caigo preso, voy como zanahoria, pero ahí me dicen, hey, si quieres pasar bien aquí en la cárcel, tienes que pagar tanto y tienes que adherirte a este grupo. Porque si yo digo no me adhiero a ese grupo, resulta que me cogen, a la final terminan hasta matándome. Entonces, hay que saber definir técnicamente, verdaderamente, cómo se va a hacer la rehabilitación y quiénes verdaderamente deben de estar en la cárcel hasta que se rehabiliten. Pero no personas que van por sospecha de un delito y resulta que salen a lo mejor hasta delincuentes de ahí. Entonces, ese es el llamado que quiero hacerle al señor presidente de la Corte Provincial, de la Fiscalía, para que informen y apoyen la postura del presidente de la República, para que no solo se saque 5,000 presos, hay más. Hay la mitad de la población, de acuerdo a los medios de información, que están sí siendo reclutados por lo que ellos dicen que son lastres, parias, qué sé yo, de la sociedad. Entonces ahí estamos mal. Si vamos a luchar por un sistema democrático, hagámoslo verdaderamente y por tener ese sistema democrático, por educar a nuestra gente para tener un buen porvenir. Esa es la propuesta.